Buenas tardes. Como ustedes saben, tenemos la suerte hoy de tener durante el día 3 asesores económicos de los principales candidatos que van a pasar a hablar con nosotros durante el día. Y ahora nos toca el segundo, Salomón Chertorivsky. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Salomón es la persona responsable de la propuesta y programa de gobierno de la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Fue ministro de Salud de México durante la administración del presidente Felipe Calderón, también secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Así que primero, Salomón, vamos a empezar con una presentación breve tuya y después vamos a seguir con preguntas. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco en nombre de Ricardo Anaya la invitación que nos hacen a participar. Les comento que llevo en esto... ¿Todos hablan español? Sí. Is there someone that speaks English? Hay traducción. Hay traducción, sí. Perfecto. Entonces, en español. Hace menos de una semana que estoy en la responsabilidad de hacer y de recabar y de construir la propuesta de gobierno del programa de coalición de los 3 partidos políticos. En ese sentido, platicando con Ricardo Anaya el qué presentarles a ustedes esta tarde, y ahorita Luis Madrazo seguramente presentará todos los números financieros, pues viene de Hacienda mi querido Luis. Pues yo quiero tratar con ustedes de manera muy responsable y muy seria de hablar, sí, de la responsabilidad de nuestra macroeconomía, de la seriedad con la que tenemos que cuidar las preocupaciones que ahorita los mercados y el mundo pueden tener. Seguimos en la negociación de NAFTA, estamos en un tema de la velocidad a la que creció la deuda en nuestro país, y la relación PIB-deuda la tenemos que cuidar y tenemos que ser muy responsables con todo lo que este país ha construido en materia macroeconómica a lo largo de las últimas 3 décadas, principalmente de mediados de los 90 a la fecha. Sin embargo, eso ya lo saben ustedes y son especialistas de todo lo que hemos hecho bien como país, de la responsabilidad que hemos tenido en nuestra política monetaria, de la responsabilidad, bueno, yo quiero decir a veces no tanta, Luis va a decir que sí, pero no tanta responsabilidad en la política fiscal. Pero hoy quiero tratar de construir con ustedes sobre dónde están algunos de nuestros más importantes retos si queremos ser un país que crezca económicamente, pero además un país que genere mejores posibilidades para una población muy relevante, 53 millones de personas que viven en pobreza. Una economía con las capacidades y del tamaño de la nuestra no puede permitirse las dispersiones y la desigualdad. Máxime que hoy sabemos, y a partir del 2009, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos centrales europeos están conscientes que si bien en los 90 dejamos a la pobreza y la desigualdad en el cajón de lo moral, hoy necesitan ser parte y pieza fundamental en la ecuación del desarrollo y el crecimiento económico. No podemos pensar en crecer y después distribuir. Necesitamos crecer distribuyendo, y para crecer se necesita distribuir. Necesitamos replantear no el modelo, y quiero ser aquí muy claro, necesitamos continuar con lo bien que hemos hecho, sin embargo necesitamos ajustar y cambiar
algunas piezas de este modelo. Por eso, como les decía, hoy no quiero presentar lo que ya conocen. Conocemos los temas que nos ocupan y nos preocupan en nuestra balanza de pagos, en las características de nuestra reserva y la tenencia en extranjeros y en dólares y el cuidado que tenemos que tener para que nuestras calificaciones se mantengan. Pero todo ello tiene que ir en equilibrio y con la corresponsabilidad de que hay temas que hemos dejado en este país pendientes. Déjenme presentarles primero esta gráfica y son pues desde los 30 hasta la fecha cómo hemos crecido por décadas. Si ustedes ven, desde los 80 hasta la fecha, el crecimiento económico de nuestro país no es el que necesitamos. Un crecimiento económico similar a nuestro crecimiento demográfico y en ese sentido un crecimiento económico que no permite generar las aspiraciones para que a más mexicanos les pueda ir mejor. Y en ese sentido, la prioridad del crecimiento como la variable que tiene que hablar de cómo nos va a ir es una, y la responsabilidad de que ese crecimiento tiene que llegar a más manos. Y yo creo que esta gráfica pues nos puede hablar un poquito de eso. El ingreso corriente promedio trimestral por hogar, pues si vemos, ha ido cayendo, y déjenme irme a esta, porque esta es la que me parece más relevante. Si nosotros vemos el ingreso mensual per cápita en México, desde los 90 hasta la fecha, es decir, toda mi generación, estamos más o menos igual. ¿Qué quiere decir? Que toda una generación con responsabilidad macroeconómica, eso sí, pero con ingresos similares para quien aspira a desarrollar una vida con dignidad en nuestro país. Y esto sí es una preocupación, porque si no la atendemos, pues ni siquiera mercado interno se genera, o un mercado interno sumamente limitado. Hoy somos 124 millones de habitantes, según los cálculos del INEGI. La población ha crecido 27% en los últimos 18 años. E insisto, el crecimiento económico ha estado alrededor del 2%, muy por debajo de las necesidades que este país tiene para abastecer una población que creció, a pesar de los éxitos en esta materia. El PIB per cápita, pues ustedes lo pueden ver ahí. Y uno de los temas centrales del que voy a hablar, y se los voy a comentar porque ha sido motivo de debate, y debo decir de debate inteligente los últimos 4 años en el país. Una de las razones principales de nuestro bajo crecimiento y nuestra desigualdad es que los sueldos en México son muy bajos, empezando por el salario mínimo. Porque el salario mínimo durante 40 años ha sido bajísimo, y eso ha jalado a la baja el resto de los salarios en nuestro país. Hoy sabemos y hemos respondido con toda puntualidad a las preocupaciones que si los incrementos al salario pudieran ser inflacionarios. Ya sabemos que no, ya sabemos que si se hace de manera moderada y gradual, responsable, no tienen un efecto inflacionario, al contrario. Hoy sabemos, porque se nos decía, los salarios solo pueden crecer con la productividad. Pues fíjense que en México la productividad ha crecido, no lo que queremos, y hay sectores donde ha crecido mucho, y sin embargo, incluso en esos sectores, los salarios no han crecido a la par de lo que ha crecido la productividad. Tenemos un tema y un problema en nuestra distribución entre las ganancias de capital y la masa salarial. Y hoy sabemos que mejores salarios en la capa más baja significa mayor consumo, pero significa también mayor productividad, porque la rotación en las empresas, uno de los grandes problemas de nuestro país, la altísima rotación en las empresas, en la búsqueda de mejores salarios, disminuye cuando el salario de la capa más baja mejora un poco. Y cuando disminuye la rotación, los empresarios invertimos más en capital, en capacitación, y con eso se generan virtudes. Hoy, después de 4 años de lucha, hay una reforma constitucional que permitió que el salario mínimo empiece a crecer de manera seria y responsable. Miren los salarios en la OCDE,
el de hasta abajo es México, nada más para ver el cálculo. Y por supuesto que no estamos diciendo ahora en la negociación de NAFTA que los salarios deben de ser iguales en Canadá, México y Estados Unidos. Claro que no estamos diciendo eso, pero una de las aspiraciones del libre comercio fue la gradual convergencia de niveles de vida, y eso no ha sucedido, y hay que decirlo en todo momento. Miren los salarios comparativos por hora a precios constantes entre Estados Unidos y México. Insisto, no es comparable, pero si vemos la industria automotriz, la productividad es la misma, la tecnología es la misma, el mercado en donde se venden los autos son los mismos, sin embargo los salarios son distintos. Si vemos la pizca de berries en San Quintín, pues son los mismos compatriotas oaxaqueños que están piscando berries, con los mismos fertilizantes, con la misma empresa, con el mismo mercado internacional, pero si se cruzan a Oxnard y Fresno en California, el salario allá va a ser $10 la hora y en San Quintín son 100 pesos el día. Algo se nos rompió, insisto, no quiere decir que la búsqueda sea que converjan inmediatamente, pero tendría que ser una aspiración de nuestro país hacerlo. El segundo grave problema que hoy quiero tratarles es la bajísima inversión en infraestructura que hemos tenido. El año pasado fue el año de menor inversión en infraestructura pública desde 1939. Si un país no invierte en infraestructura, invita menos a la iniciativa privada a invertir en infraestructura y limita sus posibilidades de crecimiento. Sí, creció la deuda, pero una deuda bastante mal utilizada en los últimos años. Y déjenme enseñarles esta gráfica. La inversión total pública en México del sector privado en el 17 fue de 2.9 con relación al Producto Interno Bruto y la inversión privada 17.6%. Con esos niveles de inversión pública, claro, hay que hablar de inversión inteligente, de inversión donde se necesita, de inversión no redundante, de inversión transparente sin corrupción. Tenemos que hablar de buena inversión, pero el Estado tiene que aportar y tiene que entrarle. Y para ello hay espacio, claro que sí hay espacio en la redistribución del gasto. Les traía esto porque me parece interesante. De 196 años de independencia de nuestro país, México ha vivido 81 años en expansión sostenida y 115 años en atonía o retroceso. Estos son más o menos los espacios de nuestra vida independiente cuando hemos crecido y cuando no. Y cuando revisamos la historia, la verdad es que a través de la colaboración política, de un genuino consenso económico es que se ha logrado, y ahí las virtudes de que esto que estamos proponiendo se propone a través de un gobierno de coalición, que son 3 partidos políticos que se pensaba que no podían converger en sus políticas por ser aparentemente disímbolos, pero han sido los momentos de consenso político los que han llevado a los espacios de crecimiento en nuestro país. Cuando el Estado, las élites empresariales e intelectuales supieron diagnosticar dónde estaban los problemas. En los periodos de expansión se desarrollaron debates muy serios y amplios, de los que emanaron un conjunto de piezas que permitieron generar una política económica nueva. No era si eras conservador o si eras completamente progresista, era el equilibrio de las políticas adecuadas para poder hacer que el país creciera. Los equilibrios macroeconómicos en nuestras cuentas externas, política monetaria, políticas fiscales, implementados desde los 80, han sido condición necesaria, pero no ha sido suficiente para que la economía mexicana crezca. Las reformas estructurales de los últimos 6 años, qué bueno, cada una importante y relevante en sí misma, pero tampoco han sido factor y no lo serán de mayor crecimiento. Para poder crecer, las variables están en otro espacio. Hoy les traigo solo 5 piezas de un nuevo consenso, 5 piezas sencillas, pero déjenme trazarlas. Uno, la universalización de los derechos económicos y sociales, salud, educación e ingreso básico universal.
como una base para que podamos encontrar. Y yo sé que aquí siempre la pregunta es, ¿de dónde sale el presupuesto? ¿Y cómo se puede hacer? Déjenme decirles que está estudiado. La progresividad con la que esto puede cambiar y crecer se da. Cuando yo fui secretario de Salud de nuestro país, el presupuesto en términos reales de salud creció 84%. Hay espacio presupuestal si se piensa y se determina con inteligencia, con capacidad. Y hay espacio presupuestal si se invierte en las cosas inteligentes que van a tener rentabilidad económica y social. Hay que pensar no out of the box, pero out of the budget, con responsabilidad, pero primero tenemos que decir qué queremos y después nos ponemos inteligentes para ver cómo se hace. Con transparencia, con eficiencia, por supuesto que hay espacio para ser más inteligentes en el uso de los recursos que tenemos, con una reorganización de la política social, de los subsidios al campo, podemos verdaderamente encontrar los espacios para dotar a los mexicanos de los básicos que se necesitan. Y hay que decirlo también, no es de un día a otro, no es de la noche a la mañana, es con moderación, con gradualidad, con eficiencia, observando y siendo congruente con las variables del mundo y las variables del país para poder hacerlo. Segundo, un plan de infraestructura a largo plazo con un gran programa de inversión en las cosas necesarias para que este país se modernice, energía sustentable, fibra óptica, puertos, aeropuertos, trenes de cercanía, un gran programa en donde necesitamos un Consejo Nacional de Seguimiento para observar que el gasto se haga con transparencia, sin corrupción, y pensamos alcanzar 5% del Producto Interno Bruto en inversión pública para el 2021. Si esto sucede, crecerá entre 1 y 1,5 la inversión privada en inversión en infraestructura, y con ello estaremos llegando entre el 25 y el 26% de nuestro PIB entre inversión pública y privada en infraestructura, y podemos aspirar con esto a incrementar el crecimiento económico en alrededor de 1.5% por el factor inversión en infraestructura. Otra vez, inversión inteligente, con transparencia y a la vista de todos, proyectos y programas de infraestructura que permitan realmente que el país crezca. Tercero, una política salarial de recuperación, ojo, para poder llegar a la línea de pobreza con el salario mínimo en 2022, si las condiciones macroeconómicas lo permiten. Ir con gradualidad y moderación para poder hacer una cosa muy simple, que aquel que trabaja una jornada completa en el mercado formal pueda llegar a su casa y no ser pobre. Si una economía del tamaño de la nuestra no logra eso, que quien trabaja, insisto, en el mercado formal de la economía llegue a su casa y no sea pobre, algo está pasando mal en el modelo. Necesitamos incidir y necesitamos tenerlo de vista y con congruencia para ello. Un programa intensísimo de competitividad para el soft landing de las empresas, para que haya información económica y financiamiento. Esto no lo digo nada más, como dicen, de dientes para afuera, esto se los digo porque lo logramos en la Ciudad de México. Cuando yo llegué como secretario de Desarrollo Económico a la Ciudad de México, el crecimiento de la ciudad, que es una economía del tamaño de Colombia, estaba en alrededor de 1,5%, por debajo de la media nacional. Cuando yo me fui, el 16 crecimos al 4.1%, y el año pasado, todavía no tenemos las cifras, pero estimamos haber crecido con todas las dificultades arribita del 3.5%. La economía de la Ciudad de México creciendo por arriba de la media nacional, y aquí sí, con pura política microeconómica en favor de la competitividad de las empresas, y que desde la más grande hasta la más chiquita pudieran crecer de manera importante. Y el quinto punto en este consenso es implementar el más importante plan para combatir a la corrupción en la historia de la Ciudad de México, utilizando las tecnologías que hoy nos permiten trazabilidad completa sobre todos los pesos de gobierno, sin tolerar al funcionario público que se ha sorprendido
en un acto de corrupción, en donde estamos proponiendo no vuelva a poder trabajar nunca más en un gobierno en su vida, y se ha boletinado a todos los bancos y a los burós de crédito y se ha hecho absolutamente público el servidor público que sea sorprendido en un acto de corrupción. No se trata de un abstracto cambio de modelo ni de echar atrás lo bien construido, como les digo, hay que seguir trabajando con responsabilidad, pero sí se trata de cambiar ciertas piezas del arreglo económico, sobre todo la política de inversión pública y una nueva política salarial, empezando por los salarios mínimos. Ambas, por supuesto, bajo estrictos controles anticorrupción. ¿Estamos seguros que podemos construir un México diferente, un México mucho más justo y un México que crezca y en donde quien quiera invertir encuentre, porque se respete el Estado de Derecho, porque se respete a la inversión privada como un bien que debe de ser protegido desde el Estado y no saqueado desde el Estado? Por ello estamos convencidos que nuestro país en los próximos años puede crecer mucho más de lo que ha crecido, pero sobre todas las cosas, un crecimiento que convenga a volver a construir una comunidad en donde nadie quede fuera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Salomón, por una presentación muy interesante. Vamos a seguir con algunas preguntas, claro, tocando algunos de los temas que mencionaste en la presentación. Voy a empezar con una pregunta muy sencilla, para abrir un poco la conversación, ¿no? En pocas palabras y concretamente, ¿cuáles son las diferencias más importantes en la política económica, ¿no?, entre Anaya y los otros candidatos? Bueno, la primera, y yo diría, y bueno, aquí trae Luis va a poder escucharme y va a responder, pero bueno, como nos conocemos desde que estudiábamos economía juntos, pero yo así aprendí, no es cierto. No, yo tuve otras influencias, no, amigo brillante y querido compañero Luis. Yo lo que les diría es, primero, en el caso del PRI, pues ya lo vimos esta administración, sí responsabilidad macroeconómica, y yo creo que a veces no tanta, ¿no? Un endeudamiento a una tasa, y después pues artificios para que el ratio PIB-deuda se vea bien, pero pues realmente ¿en qué se usó el dinero para el cual el país se endeudó? Pues ojalá y nos los expliquen, pero no se inició en infraestructura, incluso con proyectos muy grandes, pero la inversión en infraestructura, insisto, la más baja desde el 39. Segundo, en ese caso, pues una política que decidió por otras variables mantener los sueldos y mantener en el trabajador la carga de muchos de nuestros otros aspectos económicos. A mí me parece que cuando ya estaban todos los elementos dados para poder empezar con incrementos, se tuvo timidez. Y nos hace muy diferentes en ese sentido, que estamos pensando en un modelo económico que piense en el futuro con las variables del futuro. En el otro caso, pues sí me parecen propuestas que no tienen evidencia robusta tras de ellas, no tienen evidencia para poder decir esto se puede pagar, y cuando dices se puede pagar, hay que decir en cuánto tiempo, cómo es que hablamos de temas en donde, oye, sí se puede invertir, claro que se puede invertir, pero tiene que ser progresivo, tenemos que ver los tiempos, tenemos que ser responsables para no destruir los presupuestos, pero por supuesto que tenemos que decir que se puede. Y creo que la diferencia entre nosotros y el caso de Morena es que ellos nada más tiran cifras y de lo que van a gastar y de lo que van a hacer, pero que están pensando en el futuro con variables, ya no digo del presente, con variables de antier. Digo, la propuesta, por ejemplo, de construir refinerías, de Andrés Manuel, van a construir refinerías y si bien nos va y las refinerías se construyen en presupuesto y en tiempo, el día que esas refinerías estén, ya va a ser más barato va a pasar en el 2024, van a ser más baratos los automóviles eléctricos que los automóviles de combustible. Hay que pensar el futuro
con las variables del futuro, porque traemos un futuro que va a ser completamente diferente. Y creo que eso no lo entiende Morena. Ven el futuro con variables del pospretérito de TAS. Y creo que en el caso del PRI, pues lo que tenemos es el ejemplo de lo que vivimos los últimos años, y lo que vivimos es no crecemos, no se redistribuye, no se invierte en inversión productiva, en inversión que haga crecer al país, y nosotros sabemos cómo se tiene que hacer, con qué responsabilidad y cómo lograrlo. Kevin. Nos vamos a imaginar, digamos, el primer año, ¿no?, de un gobierno de Anaya. Vos mencionaste varios temas ahí, digamos, pintando un panorama y una agenda económica bastante amplia, pero en su primer año, ¿qué sería la prioridad, digamos, económica, ¿no? Mira, con mucha responsabilidad, cuidar nuestras variables, cuidar nuestra calificación, mantener con certeza y certidumbre a los inversionistas que han creído en el país y que han creído porque ha habido durante décadas una responsabilidad en nuestro manejo fiscal, en nuestro manejo de política monetaria. Eso, mantenerlo con toda seriedad y que esté la gente profesional y adecuada para manejar lo que eso significa, ¿no? La absoluta autonomía del Banco de México, incluso reforzarla, porque luego pues Hacienda se quiere meter de más con el Banco de México, pero creo que tenemos que reforzar la autonomía, pero empezar con los cambios relevantes, una revisión completa del presupuesto de egresos, una revisión y compactación de los programas en donde hay espacio y hay tela de donde cortar, una eficiencia absoluta a través de mecanismos de transparencia del gasto, por ejemplo, del ramo 23, una verdadera política de reingeniería presupuestal para poder empezar a invertir de manera muy seria en los proyectos de infraestructura que el país necesita y al mismo tiempo iniciar con seriedad una política de recuperación salarial que urge, insisto, para que los trabajadores mexicanos no sean pobres, simple y sencillamente. Pasemos al tema del plan de ingreso básico universal. Sí. ¿Cómo se puede lograr, tomando en cuenta la situación fiscal, ¿no?, de México, cómo se puede financiar? Es un gran tema porque desde que se pone sobre la mesa, la respuesta inmediata, yo la he escuchado de algunos colegas, es, pues sí, pero ¿cómo pagas eso? Les digo, muchas veces esa es la primera pregunta. Think not out of the box, out of the budget. Necesitamos verdaderamente pensar que las cosas pueden ser diferentes. Yo diría, el ingreso básico universal no se ha implementado en extenso en ningún país del mundo. ¿Por qué no ser el primero en hacer una política sensata para una economía diferente? No estamos hablando de que el día 2 de diciembre a todos los ciudadanos de este país tengan un ingreso, no, estamos hablando de escenarios con tiempos, con moderación, y hay espacio para ir creciendo en esto, por supuesto, porque además a lo largo del tiempo los presupuestos se incrementan, si se crece como país, incrementa. Pero les voy a decir algunas consideraciones del ingreso básico y algunas simples. Primero, ¿por dónde se termina la pobreza? Pues por la puerta, ¿no? Es decir, ¿cómo se deja de ser pobre? Pues si se deja de ser. Y si un país genera una economía que permite que nadie sea pobre, pues creo que deberíamos de intentarlo, porque lo que hemos tratado de hacer con muy buena voluntad en muchos casos en materia de política social ha demostrado que no es suficiente. Pues tenemos el mismo porcentaje de personas viviendo en pobreza hace 30 años que hoy. Algo no está bien en cuanto a lo que hemos tratado de hacer. Segundo, no hay mayor mecanismo de libertad. Y aquí en el ingreso básico es interesante porque confluye la izquierda y confluye con los libertarios, sobre todo en este tema de libertad. Si yo soy un joven y quiero ser emprendedor, quiero ser músico, ¿qué mayor libertad que yo pueda tener un mecanismo que me dé el sustento mínimo necesario? Ojo,
Los pilotos han salido muy bien, los pilotos en Finlandia, en Nigeria, en India, ahorita en Auckland, han salido muy bien, han generado puras cosas positivas, porque además inyectas una capacidad de compra que no existía en los países y con eso mejora y crece la economía. Pero déjenme irme al otro lado de la moneda y hacernos pensar en conjunto un poquito. Con la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, un nuevo mundo viene en los próximos años. Simplemente para poner números en cuanto a cajeros de supermercados y choferes de camiones y choferes de taxis, estamos hablando probablemente, bueno, en Estados Unidos son como 7 millones de empleos que se van a perder en el próximo lustro, nada más por estos temas. Normalmente las economías iban generando otras opciones de empleo diferente, pero estamos en un momento en el mundo en que lo que Larry Summers habla sobre este estancamiento secular, en donde ya las tasas de crecimiento no te dan para reemplazar los empleos que se pueden perder, en un mundo en donde dramáticamente podemos decidir por el respeto y la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente no crecer a las tasas que te llevarían a perjudicar estas cosas, podemos pensar en una economía que siga generando mucha riqueza, pero que necesite muchísimos menos empleos. Si esto es una posibilidad, debemos de ir preparando desde el presente el cómo vamos a trabajar seriamente para seguir viviendo en sociedades que puedan mantener su armonía. Si no lo pensamos hoy, nos va a llegar el día de mañana y pues nos va a agarrar con los dedos en la puerta como nos ha pasado muchas veces. Ese no es un futuro de los supersónicos, es un futuro que ya existe actualmente. Los vehículos autotripulados ya están. Los autoservicios en donde tú entras y no hay cajeros ya existen. Eso va a pasar en el mundo. La inteligencia artificial va a ser capaz de sustituir el trabajo de un montón de abogados. Bueno, siempre se necesitan abogados, pero menos. Pero los médicos, los diagnósticos médicos van a avanzar a una velocidad tremenda en materia de inteligencia artificial. Ahí está Watson ya de IBM con pruebas muy avanzadas en la detección de cáncer. ¿Qué vamos a hacer con una economía que puede requerir menos empleo, no solo del intensivo en mano de obra, sino del empleo incluso que hoy es de lo más remunerado? Yo digo que al ingreso básico universal se le tiene que dar la oportunidad de discutirse con seriedad y responsabilidad y no con esto de, pues no nos alcanza. Ese pretexto del no nos alcanza es y ha sido muchas veces el pretexto para no hacer cosas. Y déjenme decirles la otra. Nos alcanza si se gasta con transparencia y responsabilidad y si se planean bien los escenarios a lo largo del tiempo. Insisto, nadie ha dicho que de un día a otro a 124 millones de mexicanos nadie ha dicho eso, y porque pues te vas a poner a hacer cuentas y vas a decir, pues ¿de dónde sale eso? No, responsabilidad, escenarios claros, pero pensemos que viene un mundo diferente y pensemos que se vale buscar alternativas de política pública seria y responsable que nos permita soñar en ser mejores sociedades. No tenemos que estar, pues ahora sí que sacrificados en un mundo en donde la cosa no funciona. Salomón, lamentablemente nos está quedando poco tiempo. Quería cerrar con la última pregunta. También en tu presentación mencionaste infraestructura, sí, ¿no? Un plan. Me gustaría, la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre su plan de infraestructura y el modelo actual? Mira, yo diría dos básicamente. Cuando ves el modelo de Morena, pues el modelo de ya sabes quién, pues uno, en todo el librito que presentan no hablan, por ejemplo, de transporte. Digo, a mí me parece sorprendente. Y cuando hablan de refinerías, pues ya lo dije. ¿En qué infraestructura están pensando? En una infraestructura que ya no tiene caso.
Y pues en el caso del PRI, pues ya tuvieron los últimos años para hablar de infraestructura y lo que sucedió es que tenemos el menor nivel de inversión en infraestructura que ha tenido el país desde 1939 y eso me parece que responde. En el caso de nosotros estamos pensando en el futuro, en donde hay inversión que tiene que hacer el Estado y que no va a poder sustituirse. Por supuesto, inversión inteligente. Tenemos que seguir avanzando en los proyectos público-privados. Tenemos que seguir avanzando como lo hicimos en la Ciudad de México con la planta de termovalorización, en donde la basura, 4.500 toneladas de la ciudad, van a generar la energía para que circule el metro, y eso se hizo a través de una APP perfectamente bien instrumentada y lógica. Tenemos que seguir incrementando esos proyectos porque, déjenme, termino con un tema. Quizá uno de los desigualadores o igualadores más importantes en la próxima década va a ser el nivel de conectividad y la velocidad de conectividad que tenga una población. Cuando la conectividad no llega a ciertas poblaciones, esa población se va a ver todavía más dispar de lo que hoy está. Y hay para el mercado privado centros muy interesantes para invertir, pero hay lugares en donde no es interesante para el mercado invertir. Lo vivimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México abrimos todas las posibilidades y capacidades para que las empresas de telecomunicaciones entraran a invertir en fibra óptica y crecimos 66% el último año en construcción de fibra óptica, nada más con inversiones como la de AT&T de 4,000 millones de pesos en la ciudad. Y sin embargo, a pesar de esas grandísimas inversiones, hay muchas comunidades en la Ciudad de México, ya no estoy hablando de la zona rural del país, en la Ciudad de México, donde para el mercado no fue interesante invertir en conectividad. Si queremos fomentar la cohesión social y la igualación en términos de conectividad y velocidad de conectividad,